Ustedes se van a preguntar qué es la sintergia, de dónde surge. Bueno, pues esta es una palabra que Jacobo Greenberg compone a través de dos palabras: síntesis y energía. Al unirlas sale la teoría de la sintergia, porque Jacobo se mete a este tema de el cerebro buscando algo en específico, que era la conciencia y que era la percepción. Porque él sabía que teniendo en cuenta esto, nosotros podemos definirnos. Hoy quiero hablarles sobre una persona que logró cambios radicales en las visiones remotas, en la psicocinesis, en todas estas partes o estos ámbitos de habilidades sobrehumanas que solamente se llevan a cabo con el pensamiento. De hecho, él es una de las personas más importantes dentro del estudio de la conciencia y las teorías de lo que es real y lo que no es real. Algunos ya sabrán de quién voy a hablar cuando les mencione que él hace la teoría de la sintergia, y otras personas todavía no saben de qué voy a hablar. En fin, disculpen que tenga el cubrebocas, chicos, pero no puedo quitármelo en el trabajo. Pero les estoy grabando esto porque tuve un rato libre, es la hora de la comida, entonces bueno, para empezar con este personaje que es Jacobo Greenberg, es uno de los grandes maestros del multiverso que tenemos, y alguien que se dedicó a estudiar la conciencia más a fondo de lo que debió de hacerlo, porque siempre se enfocó. De hecho, es muy raro su caso porque él desaparece, nadie sabe qué sucedió con él, ni siquiera la persona que era más cercana a él, que en este caso era su hija. Ahorita vamos a hablar un poco más de los aspectos personales de Jacobo Greenberg, pero en fin, para que se queden y se animen a ver el video, la teoría de la sintergia, y esto es algo muy común: las cosas que tal vez no queremos que sucedan o que tal vez sí queremos que sucedan, pasan. Tiene una explicación más profunda de lo que nosotros creemos. Por ejemplo, si nosotros realmente queremos que pase algo, o que, por ejemplo, no sé, nos llamen de ese trabajo, para esa oportunidad, esta parte es la que desarrolla Jacobo Greenberg en su teoría de la sintergia. Es el arte de prevenir lo que va a pasar, o más bien de previsionar lo que va a suceder en tu vida en general. Entonces, por ejemplo, si yo digo, tal vez no sé, es muy probable que nunca me llamen, pues es probable que no te vayan a llamar porque tú te estás programando mentalmente para eso. Entonces, él lo planteaba de una forma muy peculiar, y de hecho esto es lo que vamos a hablar aquí. ¿Por qué? Porque él logró desarrollar la conciencia de las personas y las visiones extrahumanas de una manera científica, racional y muy medible, a través de frecuencias y demás cosas. De hecho, él funda el Instituto de la Conciencia aquí en México, y tiene varios proyectos en los que hacía campamentos de niños que todavía estaban menos programados que las personas ya adultas, que esto era parte de lo que él explicaba. Él explicaba que nosotros, entre más tiempo pasa, más nos cerramos las puertas mentales, más nosotros nos quitamos las oportunidades, menos nos desarrollamos. Entonces, él tenía la tendencia a experimentar con las conciencias jóvenes. ¿Por qué con las conciencias jóvenes? Porque desde su perspectiva estaban menos contaminadas. Entonces, en estos estudios, él lograba que, de una manera impresionante, que los niños supieran los contenidos de los libros. Con tan solo tocar la portada podían adivinar de qué se trataba la historia. Entonces, Jacobo Greenberg es una eminencia dentro del estudio de la conciencia y del ser. ¿Pero por qué? Porque lograba estas cosas con estos niños, y esto es real. Cuando él empieza a desarrollar estas teorías, eran teorías que no se habían visto en ninguna otra parte del mundo. De hecho, muchas de las universidades americanas lo buscaban a él para poder estudiar temas más profundos de la psicología, y él decía que es que ya no era psicología, era algo espiritual. Y de hecho, él es una de las personas que desarrollaron mucho el espiritualismo en México, entre comillas, porque él lo racionalizó. O sea, él lo hizo de una manera objetiva y científica. Entonces, chicos, ¿por qué es importante Jacobo Greenberg? Bueno, es importante por esto, porque él logró un estado de estudiar científicamente las extravisiones, habilidades extrahumanas. Entonces, bueno, continuando con la historia, chicos,
Jacobo Greenberg es un personaje muy importante porque cuando él empieza a desarrollar todas estas visiones remotas, todos estos presentimientos, todas estas cosas, lo empiezan a buscar agencias gubernamentales para que entrenara agentes que pertenecían a inteligencias. De hecho, se dice que Jacobo Greenberg fue obligado, o sea, esto lo hablan las teorías, toda la locura, que Jacobo Greenberg fue obligado a entrenar a soldados que protegían psíquicamente las bases militares. ¿Por qué? Porque cuando los gobiernos descubren estas habilidades que tienen estas personas, empiezan a reclutar a personas que creen que tienen esta habilidad y los empiezan a entrenar para espiar bases enemigas. Entonces, se dice que los gobiernos poseen personas psíquicas que se dedican a proteger sus bases y a tratar de terminarlas del enemigo. Y bueno, todo esto tiene que ver con unas teorías locas en las que incluso se dice que la CIA secuestra a Jacobo Greenberg en un punto donde él ya sabía demasiado. Hay otras personas que dicen que no, que Jacobo Greenberg de hecho desaparece de esta realidad porque nosotros en un estado de conciencia podemos desaparecernos de este plano y ascender al siguiente. Y muchas personas dicen que de hecho Jacobo Greenberg fue un exiliado de otro planeta que fue castigado por algunas actitudes que tuvo en su planeta y fue mandado a la Tierra a sufrir como nosotros, como seres mortales, no porque sea un dios, sino porque simplemente pertenecía a una especie que estaba arriba en un plano jerárquico. Entonces, bueno, esta es otra teoría bien loquísima, pero en fin, Jacobo Greenberg sí lograba tener estas personas que tenían estas habilidades. De hecho, él sí muchas veces los estudió y muchas veces lo racionalizó. Así que bueno, se dice que lo empiezan a buscar, lo empiezan a acosar. Y de hecho se dice que su última esposa era una agente rusa. Otros dicen que era agente de la CIA. No importa, pero muchas personas dicen que era de algún gobierno que realmente se quería llevar a Jacobo, porque de la noche a la mañana los discos de sus computadoras se perdieron, sus estudios, muchos quedaron en el olvido, nadie jamás los volvió a encontrar. De hecho, si sabemos algunas cosas es por su asistente, porque su asistente se tomó la molestia de recordar todos los experimentos y cómo habían sido y demás cosas. Por eso llegamos a tener un cierto grado de información, además de los libros que publica Jacobo Greenberg y demás cositas así. Pero bueno, Jacobo Greenberg es una persona muy interesante en todos los aspectos, pero si se preguntan cómo es que Jacobo entra a esta realidad a estudiar la conciencia, era porque él para empezar, es de descendencia judía. De hecho, él antes tenía otro apellido, pero ahorita vamos a entrar exactamente en esa historia. En fin, él empieza a entrar a estos temas que son importantísimos y que de hecho lo van a definir en su carrera como científico, porque su madre muere cuando él tiene 8 años. Entonces él era perteneciente a una familia muy ortodoxa y obviamente tuvo que llevar los rituales y demás. Entonces cuando él era niño extrañaba muchísimo a su mamá. Y un día, él nos cuenta esto, un día él cuando es niño se propone a ver a su mamá de nuevo, a que él le gustaría saber dónde está su mamá. Entonces esta parte es un parteaguas en donde él define esta meta y va por todo. O sea, realmente él quería saber a dónde íbamos cuando moríamos, qué nos pasaba, qué era la conciencia, qué nos hacía ser nosotros mismos. Y bueno, precisamente es el momento donde Jacobo Greenberg nace como investigador. De hecho, él decía que muchas veces le gustaba agarrar animalitos así y de cierta manera hacerlos sufrir o experimentar con ellos, porque así lograba darse una idea de cómo era el dolor en las especies vivas y cómo la conciencia lo interpretaba. Entonces, bueno, ahorita ya se me está acabando el tiempo, chicos. Tengo poco tiempo para comer, pero les voy a seguir esta parte en la casa cuando llegue. Pero en fin, Jacobo Greenberg es muy importante por esta parte y en especial por estos estudios que él hizo. Así que bueno, los veo en un rato. Me da mucho gusto verlos y en especial porque hoy vamos a hablar de algo muy interesante que es la teoría de la sinergia. Bueno, les dejé un video pregrabado que grabé en el trabajo en la hora de comida.
Y les conté un poco sobre lo que era Jacobo Greenberg, quién era este personaje tan importante y lo que, bueno, él desarrolla. Así que vamos con algo. Principalmente hay que recordar que Jacobo Greenberg estaba obsesionado, como todos nosotros, en entender la realidad. Y después de algún tiempo en su carrera se da cuenta de que para entender la realidad tiene que entender cómo funciona el cerebro. De ahí se derivan todos los estudios que él hace acerca del cerebro, la neurología y demás cosas. La razón específica por qué Jacobo estudia el cerebro es porque intentaba darle un sentido e investigar más bien qué era la percepción y qué era la conciencia, porque él sabía que si nosotros sabíamos qué era la conciencia, podíamos determinar ciertas cosas como quiénes éramos, de dónde veníamos, a dónde nos dirigíamos y podemos interpretar lo que pasa a nuestro alrededor, el mundo completo, las conciencias colectivas, las conciencias individuales. Entonces, Jacobo se obsesiona tremendamente por esto. Cuando Jacobo continúa sus estudios, él viaja a diferentes países, pero en especial viaja a Estados Unidos, donde tiene su primer acercamiento con un personaje muy importante de la cristalografía. Pero ¿por qué era tan importante la cristalografía en ese momento? ¿Por qué a Jacobo le llamó la atención? Bueno, resulta que dentro de la cristalografía existía un concepto bastante interesante que se llama latiz. Entonces, este concepto tiene una base fundamental dentro de la teoría de la sinergia. Y vamos a ver por qué. Pero hay que iniciar con el término de la teoría de la sinergia. Así que ustedes se van a preguntar, ¿qué es la sinergia? ¿De dónde surge? Bueno, pues esta es una palabra que Jacobo Greenberg compone a través de dos palabras: síntesis y energía. Al unirlas, sale la teoría de la sinergia. ¿Por qué es importante? Porque primero hay que descubrir e ir desglosando más o menos. Chicos, explicar la teoría de la sinergia en un solo video es algo completamente imposible porque habría que profundizar y explicar algunos detalles que son importantes. Sin embargo, voy a tratar de explicárselas como yo lo entiendo. Claro, chicos, si a alguien no le resuena tal vez esta información, igual puede dejar de ver el video. Volviendo a este concepto, la teoría de la sinergia en sí es la síntesis de la energía. Recordándoles que todo en el universo, todo es energía. Todo está compuesto por vibraciones, frecuencias, además de varios elementos de la materia. Pero sin embargo, este es fundamental porque es la síntesis de la energía utilizada en una realidad que vas a crear. Sin embargo, la teoría de la sinergia tiene algo interesante en esto. Dado que todo está compuesto de energía y todo está compuesto de vibraciones y frecuencias, Jacobo creía que nosotros podíamos dominar las realidades como esta o como las siguientes, que de hecho también es algo del multiverso. Entonces Jacobo Greenberg creía que realmente nosotros podíamos dominar las realidades. Entonces podíamos crear a voluntad las cosas que quisiésemos. También cabe recalcar que, bueno, en la teoría de la sinergia también tiene otros rumbos. Entonces, recapitulando, chicos, la teoría de la sinergia no solamente intenta explicar eso, sino que también intenta explicar algunos fenómenos que Jacobo Greenberg observa que son increíblemente fascinantes dentro de la meditación. ¿Por qué? Porque él se encarga de estudiar la meditación, se encarga de estudiar a los chamanes. Entonces también surge como una manera científica de explicar fenómenos que no se podrían explicar, o al menos no podían explicarse hasta ese momento, como lo son trances, como lo son estados de conciencia, como lo son manifestaciones, anticipaciones, visiones del futuro. Entonces vamos a ir rodeando toda esa parte. Recuerdan que les había mencionado que Jacobo Greenberg visitaba chamanes. Bueno, no solamente los visitó en México, los visitó en muchas partes del mundo, y es precisamente por esto que él es importante, porque se internacionalizó, porque lo hizo de una manera medible, científica y estadística. De hecho, pueden correr a ver sus estudios, lean el libro de la teoría de la sinergia de Jacobo Greenberg, está muy bueno, tiene muchísimos más, pero nos estamos enfocando en la teoría de la sinergia, así que no los spoileo, pero les dejo algunos libros dentro de la descripción del video. Bueno, chicos, dentro de estos encuentros que él empieza a tener con chamanes, hay uno muy especial que se da aquí en México, que es con la llamada Pachita. Bueno, esta era una señora que era curandera y a través de utensilios muy sencillos podría realizar operaciones muy complejas. De hecho, Jacobo, en uno de sus estudios, en uno de sus ensayos más bien, aclara que él presenció cómo Pachita pudo cambiar el corazón de una persona en una cirugía extremadamente complicada con tan solo el famoso cuchillo de monte. Ok, antes que nada vamos a aclarar quién es Pachita. Pachita es una chamana mexicana que dentro de toda esta cosmogonía decía que ella era el utensilio de una entidad llamada el hermano.
el hermano, ella aclaraba, era Cuauhtémoc ayudando a la propia raza de bronce. Entonces, bueno, aquí es cuando se puede poner interesante, porque Jacobo empieza a estudiar esos fenómenos de una manera científica. Entonces, claro que la teoría de la sinergia no solamente nos habla de las realidades, sino también nos habla de cómo dar una explicación a fenómenos que regularmente ocurren y nosotros no podemos ver. Pero esto solo fue el principio para Jacobo, porque después le tocó ver una cirugía donde cambiaban una parte de un cerebro, un ojo, algunos órganos, unos pulmones. Pero ¿qué pasaba? ¿Por qué a él le empieza a interesar y a obsesionar este tema? Bueno, pues porque él estudiaba a los pacientes antes de entrar y después los estudiaba de nuevo cuando salían. Y realmente parecía que les habían cambiado los órganos. Entonces, cuando él en varias entrevistas aclara, esto lo pueden ver, él aclara que Pachita le decía que ella se encargaba de materializar esos órganos y esos órganos después los instalaba, quitaba el órgano malo y ponía el órgano bueno que ella misma materializaba de alguna forma energética. Ok, hasta ahí vamos bien. Para seguir entendiendo la teoría de la sinergia, hay que desarrollar ciertos conceptos que a lo mejor son medio complicados, pero bueno, no los vamos a meter ahorita aquí porque, como les decía, el video sería muy largo. Así que hablemos de los primeros conceptos que involucran a esta teoría. Para empezar, el espacio. Pero cuando hablamos de espacio, no solamente hablamos del espacio, hablamos del espacio-tiempo. En este sentido, y teniendo en cuenta los conceptos que ya habíamos visto antes, la teoría de la sinergia de Jacobo Grinberg plantea que todo el espacio-tiempo que existe a tu alrededor, todo lo que puedes percibir dentro y fuera de ti, es una matriz de la realidad llamada latice. Pero bueno, se estarán preguntando qué es latice. Bueno, latice es un concepto que se utiliza dentro de la cristalografía que realmente trata de darle ese nombre a una estructura hipercompleja dentro de las cosas. Entonces, bueno, partiendo de aquí, vamos a ver qué es eso, cómo se desarrolla dentro de la teoría sinérgica. ¿Pero qué es una estructura compleja? Bueno, para intentar explicárselos de la manera más simple, hay que recurrir a la holografía. Imaginen por un momento que tienen una imagen holográfica de algo y que le cortan una pequeña parte. Bueno, esta parte de la holografía aclara que si tú recortas esa pequeña parte y la amplías a una mejor vista, obtendrás el holograma completo. En este sentido, lo que propone Jacobo Grinberg es que todo el espacio-tiempo es, podríamos decirle, un holograma. Y podríamos decirle que es la latiz de toda esta hiperestructura compleja y que de hecho todas las formas existen dentro de este universo y que todo el universo es holográfico y multiversico, en el que existen todas las formas y todas las figuras en el mismo tiempo y que nosotros solamente ampliamos una pequeña parte, sin embargo no alcanzamos a ver el panorama completo de lo que es este universo. Para entender esto de una mejor forma, habrá que recurrir a la geometría un poco. A ver, dentro de nuestras 3 dimensiones, lo más fácil o la figura más sencilla es un tetraedro. Ok, supongamos que en una estructura, todo lo vamos a estar conformando de tetraedros juntos, unidos, los vamos a ir uniendo para formar una megaestructura. Después esta megaestructura será gigantesca, pero esto es tan solo una parte de lo que estamos formando realmente con nuestras dimensiones. Ahora, ¿qué pasa? Que existen figuras muchísimo más complejas y de más dimensiones. Pero también existen formas muy complejas como los icosaedros o los dodecaedros. En fin, ahora, teniendo en cuenta, son figuras muy complejas y de muchísimas dimensiones. Entonces, supongamos que ahora hacemos una estructura con todo ese tipo de dimensiones. Entonces se empieza a poner interesante porque la latiz de las realidades se empieza a distorsionar un poco más conforme nosotros podemos ver. ¿Pero por qué tomo este principio de la cristalografía? Bueno, pues resulta que en los cristales la mayoría o tienen una forma específica o no tienen forma. Entonces, por ejemplo, uno de estos casos es el cuarzo. El cuarzo crece regularmente en una forma cúbica perfecta. Cada cristal crece con una forma específica. Entonces, ¿qué pasa? Que esta es la latiz de este multiverso de múltiples dimensiones que es holográfico y multiversal. Entonces, recapitulando, chicos, tenemos esta parte que se llama la latiz, que es una forma hipercompleja de múltiples dimensiones, y Grinberg lo compara precisamente con la cristalografía porque los cristales tienen diferentes formas o tienden a ser muy específicas o tienden a ser completamente aleatorias. Se le puede llamar latiz o matriz informacional, como ustedes prefieran, chicos, realmente no hay problema. Lo importante es que entiendan el concepto de lo que significa una latiz dentro de una estructura multiversal. Algo más específico y de que de hecho tiene que ver algo más con la cultura general es que, por ejemplo, podemos comparar esta teoría con un álbum, una portada
bellísima de Pink Floyd, del lado oscuro de la luna de Pink Floyd. Bueno, más o menos es así. Más o menos funciona. Es variable, pero podríamos entenderlo así. Por ejemplo, si nosotros tenemos un prisma y lo atravesamos con un haz de luz, este haz de luz se va a descomponer en diferentes frecuencias que van a ser los 7 colores. Entonces, más o menos así funciona. La latiz es el cristal con múltiples dimensiones, múltiples formas, formas aleatorias y dimensiones distintas. Entonces, cuando se atraviesa, nosotros podemos percibir dependiendo de dónde estemos. Entonces, por ejemplo, unos pueden ver un color, otro. Entonces, sería una forma muy fácil de entenderlo. No es exactamente así, pero podría funcionar para que lo entiendan. Entonces nuestro prisma se convierte en la latiz. Y el haz de luz que lo atraviesa, bueno, se convierte muchas veces en nuestras realidades. ¿Por qué? Porque depende del ángulo en el que estamos desarrollándonos en el lado del prisma, que es la latiz. Entonces, por ejemplo, ya entendiendo esto, es más fácil descubrir. Es más o menos el ejemplo, chicos. La neta, no se vayan con la finta de que es así la teoría, pero va más o menos para que lo puedan entender un poco mejor. Y bueno, si quieren entenderle, yo les recomiendo que investiguen más, que lean, que lo vean por ustedes mismos. Cada persona lo entiende diferente, pero bueno, al menos desde mi perspectiva así es. Y pueden investigar, claro que sí. Entonces, dentro de esta latiz, como lo decía Greenberg, había ciertas rupturas, ciertas deformidades. Y de hecho las deformidades eran lo que hacían que nosotros como humanos pudiésemos percibir nuestras realidades. Porque ésta se encuentra en un estado tan puro y perfecto, pero cuando tiene alguna desviación, cuando tiene alguna ruptura, cuando tiene algo así, nosotros es cuando realmente podemos percibirlo. Claro, esto solamente es desde lo visual, chicos. O sea, cabe aclarar que esto apenas vamos iniciando con lo que podemos ver. Entonces hay que aclarar algo. Lo que plantea Greenberg es que todo lo que podemos percibir nosotros como seres humanos es una deformación de la latiz. Entonces, todos nuestros pensamientos, sentimientos o lo que nosotros nos planteemos dentro de nuestra conciencia es una deformación dentro de la latiz. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más coherencia tenga esta red, más alta y más compleja va a ser entender nuestra realidad. Y entre menos coherencia, más baja y más simple es la percepción de nuestra propia realidad. Pero intentamos explicarlo también con otro ejemplo. Bueno, ok, supongamos que yo tengo una esfera de cristal, y yo voy y la pongo en el día soleado. Entonces probablemente la luz va a refractar y va a mostrar un círculo dentro de la loseta, lo que ustedes quieran. Entonces, si yo fuera un ser que solo percibe 2 dimensiones, probablemente yo vería eso, un círculo. Sería incapaz de ver la esfera totalmente. Esto pasa porque en 2 dimensiones la coherencia de la latiz es menor. La coherencia es menor. ¿Por qué? Porque no te estás dejando ver toda la perspectiva de esa dimensión. Por lo tanto, solo eres capaz de ver el círculo. Pero si tú avanzas en la latiz a una siguiente dimensión, serías capaz de observar esa esfera. Y esto es precisamente lo que pasa, chicos, que si la coherencia de la latiz aumenta, entonces las dimensiones aumentan y la comprensión aumenta. Pero claro, cada vez se va haciendo más compleja, que nosotros solo somos capaces de percibir una parte de la realidad que está formada dentro de una hiperestructura compleja de dimensiones. Entonces solamente somos capaces de ver esa pequeña parte de lo que creemos que es real, o de esa pequeña parte de las figuras que tenemos. Entonces, bueno, con esto vamos a ampliar. Entonces, ¿qué quiere decir esto, chicos? Que, por ejemplo, nosotros vivimos en una estructura hipercompleja de múltiples dimensiones. Con esto, nosotros en la latiz, o viviendo en la latiz, deformamos la latiz dependiendo de lo que nosotros creemos. Entonces, cuando creemos, deformamos. Y cuando deformamos, ocupamos cierta energía para ir moldeando realidades. Y ya se empieza a poner interesante, chicos, porque dentro de esta estructura, nosotros con nuestro enfoque, con nuestro pensamiento, podemos deformar la latiz. Entonces, nuestra atención deforma la latiz. Teniendo en cuenta esto, bueno, de hecho, chicos, si pausa. Si les gustaría aprender más de esto, Jacobo Greenberg tiene una novela muy interesante, léala, se llama El Prototipo. Habla de un científico que intenta crear un cerebro para obtener información de cómo crear una fuente de energía infinita dentro de la latiz. Entonces, bueno, está muy bueno, léanlo, está bueno. Bueno, en fin, donde nosotros ponemos nuestra atención es donde nosotros deformamos la latiz. Teniendo en cuenta esto, nosotros podemos transformar lo que nosotros queramos dentro de la latiz, porque donde pones la atención, deformas. Ok, ahora, al decir deformar, no se refiere exactamente como una barra de acero que vas a estarle haciendo así. No. Quiere decir que, por ejemplo, si nosotros estamos percibiendo algo, al momento de activar nuestra atención y deformar esta latiz, vamos a ser capaces de percibir más cosas que están más allá. Entonces, no se vayan con la idea, no es una barra de acero. Entonces, cuando nosotros percibimos y lo hacemos sin una atención muy constante, nosotros percibimos algo que no tiene mucha coherencia. De hecho, es un reflejo mal hecho, lo aclara Greenberg. Es un reflejo bajo de lo que nosotros realmente podríamos llegar a ver.
Entonces, cada vez que nosotros ponemos nuestra atención en algo, probablemente vamos a mutar ese pensamiento, vamos a deformar esa latiz, de manera que el siguiente pensamiento sea mejor. Cuando nosotros percibimos una parte de la realidad, nosotros realmente no percibimos la realidad como él. Percibimos un reflejo de baja coherencia. ¿Qué pasa? Que nosotros muchas veces no somos capaces de ver estas realidades de alta coherencia porque son más complejas y nos vamos por las realidades o los reflejos de baja coherencia, que son lo que realmente representamos como nuestra realidad. Teniendo en cuenta esto, y espero que le vayan entendiendo, chicos, si no, bueno, no se preocupen, poder repetirlo o yo les puedo explicar en persona, mándenme un chat, los que estén en Facebook, los que no, pues no. Aquí vamos a pasar al siguiente punto, que es algo fundamental dentro de la teoría, que es la conciencia. Pero vamos a definir primero qué es la conciencia. Bueno, la conciencia es aquello que nos hace autopercibirnos, saber que existimos, o sea, el pensar y saber que nosotros somos nosotros, que el yo soy el yo soy. Y esto influye muchísimo. ¿Por qué? Porque de hecho Jacobo, cuando le preguntan en las entrevistas qué pensaba de los milagros que obraban estas personas, que podían cambiar órganos o podían cambiar situaciones o cosas así, él decía que realmente el milagro que ocurría aquí era el milagro de la percepción, porque no había otro milagro en sí que no fuera el hecho de poder percibir esas situaciones. Y esto de hecho tiene que ver mucho con el mundo cuántico y cómo se relativiza todo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un mundo cuántico, bueno, tal vez todo existe y nada existe en sí. No hay reglas que propicien exactamente ese mundo. Entonces, vamos a verlo de esta manera. Por ejemplo, ahorita tú me estás viendo, ustedes me están viendo y probablemente yo soy esta imagen, yo soy este chico, estos lentes, pero en un mundo cuántico esto probablemente no lo podrás observar porque nada más estás viendo fotones, luz y demás, pero realmente lo que estás percibiendo ahorita es ese reflejo de la realidad dentro de la latiz. Y por eso lo consideraba un milagro, chicos, porque Jacobo Greenberg pensaba que el hecho de poder percibir las cosas como lo hacemos es el milagro realmente. ¿Por qué? Porque probablemente en el mundo cuántico no me verías y no podrías ver una imagen y no podrías ver la luz totalmente. O sea, realmente no existen. Entonces, bueno, todo esto de ser consciente, de la percepción, no podría darse sin lo que nosotros llamamos conciencia. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que nosotros podemos percibir, todo lo que nosotros podemos ver y todo lo que nosotros podemos interpretar es resultado de nuestra conciencia. Jacobo Greenberg plantea lo siguiente: que esa conciencia realmente no es tu conciencia, es la conciencia de la latiz tratando de reconocerse a sí misma. Ok, se está estudiando la latiz, se está experimentando en todas sus fases y se está experimentando en sus múltiples dimensiones. ¿Qué quiere decir y por qué es tan extraordinario? Bueno, que todos nosotros somos parte de un todo, que todos nosotros somos parte de algo más grande que todos nosotros, de esta estructura hipercompleja. Entonces, dado esto, nosotros somos el reflejo de lo que es la latiz percibiéndose a sí misma. Bueno, dentro de esta latiz, claro, hay muchas creaciones, existen las bacterias, existen organismos cada vez más complejos, descubrimos nuevas dimensiones, pero en general Jacobo plantea que lo más extraordinario que ha creado la latiz es nuestro cerebro humano, porque todo el tiempo nos estamos percibiendo a nosotros mismos. Es esta hipercomputadora que funciona de tantas maneras que se le puede reprogramar, programar de muchísimas formas. Entonces, ¿qué pasa? Que el cerebro es una copia de toda esta red informacional. O sea, no pasa un momento en el que el cerebro no esté teniendo un proceso de coherencia en sí mismo con sus realidades. Y Jacobo tenía un ejemplo extraordinario para definir esto, que por ejemplo, cuando te ibas caminando, no te dabas cuenta de que estabas pisando tu propio cerebro. ¿Por qué? Porque en ese momento tu cerebro era consciente de que estaba formándose o siendo consciente de algo más grande que era parte de él. Pero entonces, ¿cómo lo plantea Greenberg? Bueno, lo plantea de la siguiente manera. Esto significa que entre más consciente eres de tus estados físicos, mentales, de tus pensamientos, de tus sentimientos, más coherencia tienes con esta latiz y tienes más probabilidades de encontrar los verdaderos reflejos de la realidad que están escondidos dentro de esta latiz. Entonces, ¿por qué es importante dominar esto, chicos? Y esto es importantísimo. Dominen sus pensamientos, dominen sus emociones, dominen sus realidades. Deformen esta parte, sean objetivos, esfuércense. Y de hecho, esto es lo que he estado tratando de decirles todo el tiempo. Enfóquense, sean objetivos, analicen sus pensamientos, analicen qué quieren, a dónde van y en especial lo mejor que pueden hacer. El propósito de la teoría es iluminarte. ¿Y qué quiere decir esto? Que bueno, que entre más consciente eras de ti mismo, más consciente eras de lo que sucedía, más alta coherencia ibas a tener y era más fácil que tú accesaras a todo este sistema de información, a toda esta matriz de información, a toda esta latiz. Entonces, cuando volvías parte de tu cerebro, parte del todo, eras el todo y podías dominarlo todo dentro del todo. ¿Cuál es el secreto para esto, chicos? Enfóquense en el ahora.
Enfóquense en lo que están haciendo y en lo que quieren ahora. Enfóquense en eso, ¿por qué? Porque es importante, porque entre más te enfoques en el ahora, más tienes esta capacidad de asimilar estos procesos complejos de la realidad, de la latice, entonces tienes esa oportunidad de tener más poder y puedes atraer más energía con los reflejos de baja y alta coherencia que mencionábamos. Bueno, ya casi terminamos, chicos, así que mucha atención acá. Entonces, Jacobo no habla de que hay muchas realidades, sino Jacobo habla de que cada uno de nosotros, tratando de percibirnos a nosotros mismos, deformamos esas realidades que nosotros creemos percibir. Que por ejemplo, si yo te pregunto cuál es tu realidad ahorita, va a ser muy diferente a la que es mi realidad ahora. Y por ejemplo, si yo te pregunto cuál es la realidad actual del mundo, tú me vas a dar una versión deformada, que es exactamente el concepto que decíamos, de algo que tal vez yo no percibo igual. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, ya vamos avanzando en cómo se van moviendo estas deformaciones dentro de esta latice. Tal vez tú puedas percibir la realidad como algo malo, algo bueno, no importa, chicos, porque Jacobo en la teoría de la sinergia habla de que solo hay una realidad hipercompleja y que nosotros podemos elegir a qué prestar la atención. Si son reflejos de baja coherencia, si son reflejos de alta coherencia, si son... Entonces vamos dominando y dependiendo de la coherencia que tengamos con nosotros mismos, vamos a irnos incorporando a la coherencia de toda la latice y todo lo que podemos ser. Las posibilidades y las dimensiones son infinitas. Por lo tanto, cuando muchas personas creen en algo, están generando... Cabe aclarar, chicos, que esta teoría todavía no está terminada. De hecho, Jacobo Greenberg se obsesionó mucho por terminarla en sus últimos años. Todavía no sabemos si fueron sus últimos años porque la verdad es que desapareció. Sin embargo, sí cabe aclarar que esto todavía no termina. Claro que se sigue investigando, claro que se sigue demostrando de manera científica. ¿Por qué? Porque una cosa es cómo se las platico yo de una forma tan común y otra cosa es demostrarla al nivel de un proceso que sea justificable. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que, por ejemplo, vamos a recordar una frase que es creer para ver. Bueno, dentro de toda esta latice, si por ejemplo alguien cree algo y muchas personas lo empiezan a creer de repente, es muy probable que lo vayan a hacer real. ¿Por qué? Porque existe esta conciencia, este colectivo, este autopercibimiento de que es eso y nada más, no hay más, es eso. Pero ¿esto por qué pasa, chicos? Bueno, porque en especial nosotros creamos a donde ponemos nuestra atención. Entonces recuerden, la latiz es infinita. Claro, hay infinitas posibilidades. O sea, por ejemplo, ¿qué tal? No sé, a lo mejor yo soy alguien que tiene escasos recursos y no voy a poder ir a la universidad. Probablemente si yo me enfoco voy a encontrar una realidad donde voy a ir a la universidad. Y entonces vas cambiando e intercalando esas partes de dimensiones para ir escalando a niveles de coherencia más altos. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Que las realidades que nosotros percibimos tienen que ver más con la frecuencia y cómo están navegando nuestras neuronas en este momento y se reflejan en la latice y crean esos reflejos que nosotros absorbemos como la realidad. Por eso las personas con diferentes estructuras neuronales perciben realidades diferentes a los demás, y de hecho esto lo podemos ver con personas muy importantes, algunos genios, personas que dicen, ay, de repente hay una crisis en el país y no puedo crecer, hay que ahorrar y hay que hacer esto, y hay alguien que te va a decir, no, es que la neta siempre hemos estado en crisis y yo así crecí mi negocio. Entonces, chicos, depende de la formación neuronal que cada uno de nosotros se pone. Entonces, teniendo en cuenta esto, chicos, bueno, nosotros tenemos que enfocarnos, tenemos que crear estos algoritmos dentro de nuestra mente para poder percibir las realidades. ¿Y qué pasa? Que entre más poder o más dominio tengas sobre tus procesos, es más fácil que puedas deformar realidades personales y las realidades que perciben los demás. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo puedo alterar la realidad de cómo me percibes tú, o tal vez cómo me percibe él, o cómo me percibe aquel. Entonces, con este ejemplo llegamos a Pachita, la curandera. ¿Qué quiere decir esto? Jacobo planteaba que había personas que eran tan coherentes dentro de la latice que llegaban a manifestar y poder hacer lo que quisieran dentro de ellas. Por esto, esta Pachita materializaba órganos, por eso algunos chamanes materializaban situaciones. Entonces, estas personas que se encuentran en una red neuronal de alta coherencia dentro de la latice son capaces de modificar las realidades como se les antoje. Y precisamente hay seres humanos que nacen con más coherencia que otros. Por eso muchas veces somos incompatibles en cuestiones de pensamiento, cositas así. Recuerden, chicos, esto es una teoría, yo no quiero ser grosero con nadie, ni espero ofender a nadie. Esto pueden tomarlo si les resuena, tal vez si alguna vez lo han experimentado, pero en general, bueno, es lo que yo creo ahora y es lo que me ha funcionado a mí. Puedo o no estar equivocado. Claro que es una persona ya muy dentro de la coherencia, dentro de la latice.
¿Por qué? Porque estas personas, de hecho, Greenberg se dedicó a estudiarlas porque le parecía impresionante y lo pueden encontrar dentro de su sección de Chamanes de México. De hecho, fueron 6 volúmenes, está genial, o sea, habla de personas que realmente lograban cosas extraordinarias, pero de una manera científica. Intenta relacionarlo con todo este mundo cuántico, con esta latice, con esta realidad, Lo estudiaba, chicos, que lo importante de Jacobo Greenberg es que él es científico, él era científico, entonces lo más importante que pudo hacer es llevarle un registro a cosas que tal vez nadie se había atrevido a registrar antes. Que de hecho sí, hubo personajes anteriores, como Carlos Castaneda, uno que otro americano que viajó. De hecho, es que no les quiero spoiler los personajes que voy a estar sacando. Cabe aclarar que esto realmente es impresionante porque, de hecho, él logra llevar a estos chamanes, logra llevar a estos personajes tan importantes a la UNAM para hacerles encefalogramas, para hacerles estudios, conectarlos. Y de hecho se da cuenta de que las personas que más practican la autoalusión, la meditación, para ellos mismos, para saber, para encontrarse, son personas o las personas más capaces o con las redes neuronales más complejas para poder modificar la latiz. Por eso, de hecho, él se dedica a estudiar a muchos chamanes. Hay unas personas, unos personajes que son muy interesantes dentro de los chamanes de México, que eran capaces de modificar el clima. Entonces, cada vez que ellos se reunían y decían, bueno, de repente va a llover, terminaba lloviendo. Y de hecho, ellos hacían que lloviera. Entonces, claro, esto tiene bases científicas, esto se hizo con estudios realmente y cuando quieran pueden ir a la UNAM y ver los registros, pueden buscarlos en internet, pueden buscar sus libros y bueno, de hecho ya vamos terminando, más o menos, pero sí quiero explicarles esta parte de que todo esto fue racional, fue de hecho con un método científico, no crean que fue alguien que lo hizo nada más así. Entonces, ya para terminar, chicos, Jacobo plantea una teoría que va más allá muchas veces de la física, de hecho la trasciende. Por ejemplo, incluso habla de las energías nucleares y todas estas energías que nosotros tenemos dentro de la física, los pone como velos de toda esta latice. Entonces, bueno, en sí, ¿de qué habla esto? O si pudiera resumirlo, es que Jacobo Greenberg, en la teoría de la sintergia, habla sobre que nosotros tenemos la capacidad y nosotros creamos el reflejo que percibimos en este gran cristal que es la latice, de múltiples dimensiones, múltiples reflejos. Entonces hay que poner a pensarse. Bueno, lo más inteligente que puedes hacer según Jacobo es autoaludirte a ti mismo, pensar en ti, evolucionarte a ti, meditar pensando en ti. En fin, chicos, ya me alargué bastante con este video. De hecho, lo inicié desde que estaba en el trabajo, así que probablemente ya se les volvió tedioso y demás, pero solo quería decirles que, bueno, es una teoría bastante interesante. Si quieren verla, pueden buscar más información. Si yo puedo, les voy a dejar los links de los libros. De hecho, la mayoría son gratis, la mayoría están escaneados. Hay mucha gente que está en este despertar de conciencias, en estas teorías, en estos estudios, porque sí es estudio, esto no es teoría. Y que amablemente se ha dedicado a divulgar la información, a hacerla llegar a más personas. Entonces, bueno, más allá de la primera parte que les conté de quién era Jacobo Greenberg dentro de las teorías, dentro de todo lo que había creado, también es cierto que en esta parte les quería contar quién era él como científico, qué hizo y cómo es que se empieza a comportar de otras maneras. Ya sé que esto es muy breve, de hecho esto no es una biografía, tampoco es una manera de explicarlo como debería de explicarse. ¿Por qué? Porque como ya les dije, es una teoría compleja, no alcanzaría un video de 30, 40 minutos para explicarla completamente y bueno, traté de explicárselas de la manera más sencilla, simplemente para que les entre de espinita y ustedes puedan, bueno, de repente buscar, de repente decir, bueno, me interesó tanto que voy a leer el libro del prototipo, pueden leer la teoría de la sintergia, pueden leer lo de los chamanes de México, pueden leer los estudios, los ensayos, los encefalogramas que él le realizó a estos chamanes. De hecho, todavía los pueden encontrar por internet y en fin. Chicos, espero que les haya gustado mucho el video. Recuerden que esto, bueno, lo estamos desarrollando en el canal porque, bueno, me ha interesado, he estado en resonancia con muchas personas que hablan de estos temas, que se guían y que en especial aprenden a ver la vida desde otro punto de vista. Chicos, véanlo, vayan por lo que quieren, esfuércense, no se dejen engañar y recuerden, chicos, tampoco, porque he visto que luego hay muchas personas tristes en Facebook, no dejen que la soledad los engañe, chicos, en creer que lo primero que está ahí es lo mejor. Y de verdad,
enfóquense en ustedes. Tienen metas, tienen sueños, pueden ser mejor que eso. Los quiero mucho. Cuídense. Hasta luego y un abrazo.